¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Hoy queremos aproximarnos a la figura del Family Office, una estructura, un instrumento de inversión que gestiona todo lo que engloba al patrimonio familiar, incluyendo inversiones, planificación, fiscalidad, fondos de inversión, planes de pensiones, gestión de inmuebles, etcétera. Y para ello hemos convocado a esta nueva emisión de Tiempo de Inversión a Borja Cruïlles, que es socio de iCapital, con una gran experiencia en la industria de la inversión. Borja Cruïlles, bienvenido a Tiempo de Inversión. Muchas gracias, Manuel. Buenos días y nada, agradecido de estar aquí, tanto iCapital como yo mismo. Un verdadero placer tenerte hoy para hablar del Family Office, un instrumento muy utilizado por el patrimonio aquí en España, en todos los países anglosajones, con diferencias, pero yo creo que es bueno partir siempre del inicio, de conocer lo que es esta figura, este instrumento. ¿Qué es un Family Office, Borja? Ujú. Sí, es una pregunta que, a ver, según con quien hables, te responderá de manera distinta, ¿no? Hay muchas definiciones, digamos, desde el mundo académico, ¿eh? Yo me voy más a lo práctico, ¿eh? Ujú. Que al final es lo que seguramente interese, ¿no? Que se trata de una estructura organizativa, es decir, que se dedican unos medios materiales y humanos al servicio de los objetivos y necesidades de una familia para ayudarles, pues, en la gestión de su riqueza, en sentido amplio, ¿eh? Lo tangible, que es muy obvio, pero también lo intangible, ¿no? El Family Office muchas veces cuida de esos aspectos más pues, de los valores, es un punto de encuentro de la familia, sirve para alinear intereses y demás, ¿no? Mm. Y hay muchos formatos, obviamente. Tres grandes grupos serían los single family offices, es decir, es una oficina familiar que depende directamente de la familia, solo trabaja para la familia y digamos que tienen pues, una serie de empleados y demás, ¿no? Luego en el otro extremo estarían los multifamily office, sería el caso de iCapital, por ejemplo, ¿no? Que servimos o que es para alguien que quiere externalizar totalmente la gestión de su patrimonio, o el tercer caso, que también tenemos clientes unos cuantos, que es una estructura híbrida, ¿no? Una pequeña estructura, digamos, de single family office, pero apoyada por un externo, ¿no? Es un especialista en distintas áreas. Desde Entiendo. iCapital ofrecemos servicios a los tres casos, que algunos hay ciertas diferencias y áreas compartidas. Entiendo, la diferencia entre estas tres posibilidades está en torno al patrimonio. Sí, no solo, no solo. El volumen del patrimonio es importante porque al final si tú quieres tener contratados empleados, pues eso es un coste importante. Además necesitas distintas disciplinas, con lo cual, bueno, a medida que cuanto más quieras tener, pues más complejo, y cuanto más quieras controlar, más vas a necesitar, ¿no? Entonces, si no tienes un volumen elevado de patrimonio, pues no soportas esa estructura de costes, ¿no? Y por tanto, pues por eso las estructuras híbridas funcionan muy bien, ¿no? Porque tienes cierto control de algunos aspectos que para a lo mejor la familia son importantes, y externalizas otras áreas donde está bien buscar a especialistas y demás, ¿no? Pero no es solo el volumen del patrimonio, ¿eh? Te diría que también la complejidad de las inversiones que vayas a hacer también va a condicionar qué estructura busques. Pues no es lo mismo si vas a invertir a través de fondos o si vas a hacer inversión directa en compañías. No es lo mismo comprar locales comerciales en rentabilidad que no requieren gestión que hacer promoción o que desarrollar algún tipo de activo, añadir valor en algún activo y demás, ¿no? O sea, todo eso en función también de lo que se vaya a hacer, la estructura va a tener unos requisitos u otros, ¿no? Y te va a interesar más ir por una vía o por otra. También va a condicionar, perdona, Sí, sí. el número de miembros de la familia, si hay una persona o si hay varias ramas, los servicios que se quieren ofrecer. Hay family offices que son simplemente oficinas inversoras, hay otros que sirven de club, hay otros que hacen concierge, hay otros que hacen fiscalidad, es decir, hay otros que hacen de todo. Entonces todo eso condiciona, efectivamente. Ahora nos cuentas un poco cómo se organiza un family office, cómo lo hacéis en iCapital, pero antes, si un cliente quiere o un patrimonio quiere construir una family office,
este instrumento de inversión que es necesario? Bueno, a ver, nosotros siempre abogamos por no tener mucha prisa, y sentarse y pensar hacia dónde quiere ir uno, ¿no? Antes de salir, pues hay que pensar dónde me quiero dirigir, si no, pues a saber dónde acabas, ¿no? Y entonces, para eso, nosotros siempre desde iCapital recomendamos hacer una planificación estratégica, ¿no? Esto se entiende fácil, ¿no? Es decir, oye, si estoy aquí, quiero saber dónde quiero ir y, por tanto, luego, en función de dónde quiera ir, voy a ver cómo voy a ir y con qué medios o quién me va a acompañar en este camino, ¿no? Para nosotros eso es absolutamente crítico, ¿no? Ujú. ¿Cómo organizáis un instrumento como este, como un Family Office en iCapital, Vale, sí. dentro de lo que es Ujú. vuestro objetivo, ¿no? Sí, al final yo creo que se entiende muy bien el concepto, ¿no? Cualquier empresario entiende el business plan en la Ujú. empresa, ¿no? Es algo que se entiende fácil. Curiosamente, si tú, ¿no? Alguien que vende la compañía transforma ese mismo valor de empresa a liquidez, ¿no? Y no entiende que puede haber la necesidad de hacer un plan también o una especie de business plan para eso, ¿no? Es menos frecuente y aún menos contratar a especialistas, ¿no? Nosotros estamos haciendo mucha labor didáctica para que eso sea así. ¿Y cómo lo organizamos? Lo primero es si la familia ha detectado esa necesidad de hacer un plan estratégico y cuenta con nosotros. Lo primero es entenderles, ¿eh? Lo primero es entender a la familia. Hacemos una primera fase que llamamos de diagnóstico. Es decir, quién es la familia, cómo es, qué es lo que tiene, cómo está invertida, qué activos tiene, si hay empresa, no hay empresa, cómo juega ese rol y a veces pues qué organización tiene. A veces nos encontramos con alguien que ya tiene cierta organización, ¿no? Pues tengo unos Ujú. administrativos o tengo... O al revés, es familia que se involucra mucho y decir, mira, pues este área la va a llevar además mi hijo o la voy a llevar yo o lo que sea, ¿no? Entonces, es entender eso. Hay que entenderlo. En la parte de familias donde trabajas mucho el perfil inversor, las necesidades, objetivos, las preferencias o restricciones a la hora de luego implementar. No puedes luego diseñar una estrategia que la familia no vaya a estar cómoda, ¿no? Entonces tienes que entender también un poquito esos aspectos más cualitativos, ¿no? Y una vez acabada esta primera fase de diagnóstico, a la que llegas a una serie de conclusiones y recomendaciones, son las que te sirven de hipótesis de partida para la segunda fase, que es la propiamente dicha de diseño del plan estratégico, ¿no? Entonces ahí básicamente diseñas un plan a plazo que puede ser los 5 años o más largo plazo, si se quiere. Nosotros lo de los 5 años lo pensamos para que sea algo más tangible, ¿no? Y que no se te quede ahí algo, bueno, es que a 15 años a saber, ¿no? Entonces buscamos algún plazo más corto, ¿no? Y cubriendo 3 áreas que son las de dinámicas familiares, la estrategia de inversión propiamente dicha, con una asset allocation, una distribución de activos y subestrategias y demás, y la organización. Una vez sé dónde voy, entonces pienso en qué organización necesito, no antes, ¿no? Y ahí es cuando entras pues, en qué modelo de Family Office y quieres tener y cómo van a ser los procesos de toma de decisiones y organizativos, ¿no? Así es un poco como a nosotros nos gusta organizarlo porque creemos que tiene cierto sentido común, ¿no? Entiendo, por lo tanto, que la relación con el cliente tiene que ser una de las claves de la, de la, Absolutamente. de la estructura de ese plan de inversión, por una parte. Segundo, que aunque habláis de 5 años, es una inversión, es un instrumento a utilizar a más largo plazo, es decir, no Ujú. exclusivamente para 5, se pone, en fin. Correctísimo, correctísimo. Sí, sí. eh, Manuel, perdóname que te matice este punto. sí. El proceso en sí mismo ya es útil para la familia. O sea, el hecho de tener que hablar, tener que cuestionarse las cosas y demás, ya es muy útil para la familia, ¿no? Claro. Pero luego has de poner un objetivo tangible, un objetivo relativamente cercano para empezar a andar, porque si no lo ven muy, muy lejos, ¿no? Lo que muchas veces ocurre es que tenemos fijado un objetivo de velocidad de crucero, llámalo si quieres, sin una Ujú. fecha concreta, ¿no? De a dónde queremos llegar a futuro, y otro que es, vale, pero los primeros 5 años, ¿qué hacemos? ¿No? Incluso luego lo aterrizamos más, vale, y los primeros 3 años, y el primer año, y en un mes, ¿qué hacemos?
Pues en un mes es ponerte manos a la obra, ¿eh? No tienes mucha más cosa, pero por lo menos así les animas a empezar a ese camino, ¿no? Cada family office prácticamente es distinta una de otra, porque cada familia, cada patrimonio tiene objetivos distintos, tiene valores distintos, y eso condiciona de alguna manera el plan que en este caso iCapital propone, ¿no? Como estrategia para sacar adelante lo que es este instrumento, el Family Office. Así es, sí, sí, en iCapital decimos, como en todos lados se dice mucho, ¿no? De cada familia es un mundo. Bueno, Ah, pues el y, Family y lo Office. es, y lo es. Pues el Family Office tres cuartos de lo mismo, ¿no? Mm, Y sí, sí, sí. A ver, nosotros en iCapital siempre, no te digo solo en la actividad de Family Office, tenemos más, damos más servicios relacionados con la materia de inversión y la base de todo es el cliente. Porque, bueno, no tenemos productos, al final has de adaptar tu servicio a lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, mm. nuestro mindset, nuestra forma de pensar ya es ponernos del lado del cliente, ¿no? Y Ujú. de hecho creo que es incluso uno de nuestros emblemas, ¿no? Estamos a tu lado, ¿eh? Pues es absolutamente fundamental. Borja, ¿qué ventajas, qué beneficios aporta a un patrimonio, a una familia, este instrumento, el Family Office? Y no sé, ¿está bien gestionado, bien planteado en España la gestión patrimonial Ujú, de patrimonios medianos altos? O ujú, sobre todo si lo comparamos con otros países ujú, anglosajones, ¿no? No sé, ujú, de nuestro ujú. entorno. Sí, 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 lógicamente hay muchas diferencias, ¿eh? Pero es verdad que España puede sacar pecho, tiene family office muy antiguos, donde se han hecho muy bien las cosas y eso ayuda porque al final las familias se miran unas a otras y sirve de referencia, ¿no? Entonces hay familias, no voy a dar nombres, pero que llevan muchos años que empezaron esta senda y por tanto ayuda muchísimo y la verdad es que ha ido creciendo, ¿no? Toda esta, digamos, llámalo industria o subsector y yo creo que la tendencia va a seguir, ¿no? Es verdad que quizá en otros países a lo mejor, bueno, se ha extendido un poco más, porque al final, como tú decías antes, bueno, cierto volumen de patrimonio si requieres, ¿no? Pero creo que España está en una muy buena posición. La diferencia está en el tipo de inversión que se hace desde los family offices, ¿no? Ujú. España hay una tradición inmobiliaria muchísimo más fuerte por motivos culturales y fiscales, te diría. Y entonces el peso de los activos inmobiliarios en directo es muchísimo más fuerte que en el resto de Europa y desde luego que en Estados Unidos, donde por ejemplo en Estados Unidos pesa muchísimo lo que es la renta variable, algo a lo que aquí en España nos cuesta más, ¿no? Por la volatilidad y demás. Bueno, no te voy a contar estos últimos años. Sí, bueno, Eh, somos más inversores conservadores. Sí, sí, y el ladrillo, bueno, pues bueno, como no ves ese movimiento de valor diario, y por eso los activos alternativos están cogiendo también, que también estamos a una gran diferencia de países anglosajones, están cogiendo, recuperando terreno. Y la Mm. verdad es que desde iCapital también hemos empujado muchísimo, tanto la inversión inmobiliaria, por supuesto, pero los activos alternativos, una forma de diversificar muy bien y acceder a gestores buenísimos en todo el mundo y está teniendo muy buena acogida este tipo de inversión. Te preguntaba, Borja, antes por los beneficios, por las Sí, ventajas que ofrece un family office para el sí, cliente. sí. Bueno, para mí son muchísimas, ¿no? Empezando porque sabes hacia dónde vas, ¿no? Y eso te permite tener un criterio a la hora de tomar decisiones, ¿no? Hay una cosa que se usa para comparar, ¿no? Si no estás a merced de muchas veces de los bancos, ¿no? Que te traen pues el producto de moda o que está en campaña, ¿no? Y haces lo que se llama el cherry picking, ¿no? Y pues ay, qué interesante, pues qué bien. Bueno, no, nosotros en iCapital lo que hacemos es, oye, diseñemos una estrategia de lo que hace falta y salimos a buscarlo. No vamos a estar aquí al albur de lo que nos traiga cualquier proveedor que tendrá sus propios intereses, ¿no? Yo creo que esta parte de la alineación de intereses también es algo que, bueno, la ventaja de tener un family office aporta, ¿no? Tener una visión independiente y alineación de intereses. No estás en manos de bancos, no estás en manos de proveedores, sino que tienes tu propio criterio, tus objetivos y, por tanto, sabes qué es lo que quieres, ¿no?
Y si tienes equipo propio o si tienes un multifamily office que te asesora, lo que tienes es una alineación de intereses, ¿no? No hay producto, no hay ningún acuerdo de obligación de trabajar con nadie, sino que simplemente pues, se sale a buscar lo que la familia necesita. Yo creo que esas son unas de las ventajas importantes y luego las propias de las dinámicas familiares, donde si se hacen bien las cosas, el family office es, como decía antes, un punto de encuentro. Sirve para reforzar aún más los lazos de la familia. Sirve para poder ayudarse unos a otros, resolver situaciones. O si hay algún desacuerdo que Conflicto. aflore, un conflicto, que aflore, pero en un foro más profesional, ¿no? Y que se pueda tratar de forma más profesional. Y Y que más, entonces más independiente también, y ¿no? más independiente, correcto, ¿eh? Y no dejarse llevar por las emociones o no dejar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante y eso añade mucho valor, ¿no? Se dice por ahí que al final las empresas familiares o incluso family offices, ¿no? Lo que no perduran en el tiempo o no pasan a través de las generaciones, no por mala gestión o porque no sé, no han acertado con la estrategia, no, es por cuestiones familiares, ¿no? Porque ha habido pues, desencuentros y ha habido problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo Em, creo que el family office ayuda a reforzar eso. Probablemente este sea uno de los errores, ¿no? que a veces se comete con este instrumento, pero entiendo que hay otros errores que Mm, también cometen, en fin, los patrimonios, las familias a la hora de decidir, bueno, cuál es la estrategia que vamos a seguir para mm, invertir el patrimonio, para seguir determinada política fiscal, etcétera. Así es, sí. A ver, humildemente, ¿eh? Yo te doy mi punto de vista, pero sí, hombre, lo ves un poco cuando hablas o has tenido ya bastantes años de experiencia, ¿no? Eh, por un lado, te diría que el ego siempre es complejo, ¿no? Cuando un empresario ha sido exitoso en su negocio, que tiene muchísimo mérito, y decide orientarse, ¿no? Porque ha vendido la empresa o porque ha tenido suficiente liquidez y por tanto construir un family office. Claro, pensar que él también, ese expertise, toda esa capacidad que ha sido exitosa en un negocio, lo va a hacer también en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y que tiene otras particularidades y necesidades. Bueno, hay que tener un poco de humildad para aceptar que ahí te hace falta consejo, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces, bueno, cuesta encontrar, que también lo entiendo, ¿eh? Oye, si has sido alguien de mucho éxito en una compañía con todas las complejidades que tiene, pues oye, ¿cómo no vas a saber qué hacer con tu dinero, ¿no? Pero bueno, que yo creo que ahí se puede añadir mucho valor. Otro de los... Zapatero a tus Perdóname. zapatos, Borja. Mm, Es Sí, decir, pero sí, yo es lo que pienso, ¿eh? Y creo que la forma de hacer las cosas es esa y además es que tampoco cuesta mucho hacerlo, ¿no? Oye, pues un poco de dejarse aconsejar por gente que lleva muchos años haciendo esto, ¿no? Y en el caso de iCapital, ¿cuántos años de bueno, experiencia ya sí, trabajando con Family Office? pues mira, el equipo de iCapital llevamos más de 12, 14 años trabajando con Family Office, tanto Single Family Office, como decía antes, Mm, como en esas estructuras de apoyo, como clientes que han externalizado al 100% la gestión de su patrimonio. mm. ¿Qué futuro ves al Family Office, a este instrumento aquí en nuestro país que, en fin, en ocasiones, en otros ámbitos, ¿no? En los políticos y tal, suele ser objetivo, em, eh, en fin, de fiscalidad, etcétera, etcétera, ¿no? De cierto Mm. tipo de ataques. Sí, bueno, eso ahí no, en temas políticos no voy ni a entrar. Todos sabemos de lo que hablas y es Mm. así. Pero bueno, al final España es un marco donde se puede trabajar muy bien, de muchísimas formas. Y además, pues yo entiendo que la gente que ha llegado a esas posiciones, ¿dónde vas a vivir mejor que en España, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un futuro muy prometedor para los family offices. Es una tendencia creciente, hay muchas, cada vez más oficinas familiares, cada vez más profesionales y sofisticadas.
Y hay un fenómeno que está ocurriendo en estas décadas y que todavía quedan unos años, que es el relevo generacional de los baby boomers, ¿no? Aquí, Mm. claro, esa generación que ahora tendrá pues 60 y pico hasta 80 y algo, está viendo ese relevo generacional tanto en las empresas, que en muchos casos, si no ven el relevo, venden, y entonces a raíz de eso, y lo estamos viendo cada día, ¿no? La cantidad de empresas familiares que se venden, a raíz de eso pueden crear ya un family office, ¿no? Porque los recursos han pasado a estar en la empresa afuera, eh, como, oye, pues en la propia gestión del patrimonio, donde antes estaba el padre que ordeno y mando, y bueno, las nuevas generaciones pues tienen criterios algo distintos, ¿no? Y otros sesgos, y ahí, pues bueno, si hay alineación y demás, la creación de un family office tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces yo le veo un futuro muy prometedor y cada vez mejor, cada vez más sofisticado, y que van a añadir valor a la economía real, ¿no? Van a Ujú. añadir valor al país. Ujú. En este cambio generacional al que te referías, hay un cambio de tendencia también en la búsqueda de objetivos de inversión. Eh, Parece que las nuevas generaciones están Ujú. más enfocadas en, en fin, el medio ambiente, la sostenibilidad, el impacto. Lo estamos viendo, en fin, con la creación constantemente de nuevos instrumentos que salen al mercado dentro de en fin, lo que tiene que ver con las buenas conductas, con el medio ambiente, con lo social. Y ahí, por ejemplo, eCapital, por lo que he leído y muchas veces he escuchado en medios de comunicación, tiene un posicionamiento muy interesante y además una decidida vocación por trasladar lo que es sobre todo impacto, ¿no? A la Así industria. es. Sí, sí, totalmente, Manuel. Dos cosas, ¿no? Las tendencias están ahí, son claras. Antes, hace muchos años, también es verdad que no existían instrumentos de inversión rentable para poder hacer, ¿no? Para poder tener ese impacto y además recibir un retorno, ¿no? Además una actividad filantrópica, si quieres. Hoy en día ya pues tienes a profesionales muy talentosos con los que puedes invertir para generar ese impacto, ¿no? Y es algo que se ve ya pues que en las nuevas generaciones es ya una exigencia, ¿no? En muchos casos. Y bueno, ahí eso nos pilla en iCapital muy bien, ¿eh? Como bien decías, llevamos muchos años apostando por este tipo de inversión. En parte, hemos trabajado desde hace muchísimos años, bueno, desde nuestros inicios con instituciones religiosas y, por tanto, digamos que de ahí emanaba ya esa necesidad, pero es que además es por convicción propia, ¿no? Y además, pues mis socios también están empujando muchísimo en este sentido. Las familias han ido exigiendo cada vez más y los clientes este tipo de inversión, y el mercado está empezando a crecer en cuanto a los activos disponibles y el universo de inversión, digamos, disponible para este tipo de estrategias, ¿no? Con lo cual, también pues un futuro muy interesante y creciente. Por resumir y cerrando ya esta entrevista, Borja Cruilles, socio de iCapital, volvemos a subrayar para qué beneficios obtiene el cliente con un Family Office y sobre todo cuál es el pensamiento que tiene que hacer, ¿no? Es decir, no es aquello de ir a especular, ni muchísimo menos con un Family Office en la bolsa permanente, ¿no? O en el Ujú. camino que van marcando los mercados en el día a día. Esto no es compra y venta de acciones, sino que es, en fin, algo mucho más profundo y que necesita de un análisis, de una estructura, de un plan. Así es, sí, sí, como hemos señalado, ¿no? O sea, el Family Office tiene que servir como hoja de ruta para esa familia, para su futuro, para ayudarles a tener una especie de manual, si quieres, de por dónde venir, y que les va a ayudar a tomar decisiones con criterio y no estar poco pendientes de lo que les llega.
les va a permitir bueno, pues, conseguir esos objetivos y atender las necesidades, que son múltiples y de todo tipo. Va a ser un punto de conexión entre los miembros de la familia, va a ser un foro profesional con visión independiente donde discutir temas a veces complejos y complicados de la familia, va a servir como punto para la formación de nuevas generaciones. Es decir, tiene muchísimas utilidades, ¿no? Y por tanto, bueno, es una herramienta que bueno, ya el mercado lo está diciendo, ¿no? Que cada vez hay más y tiene todo el sentido. Y que aglutina diferentes aspectos, no solo la inversión, sino también la fiscalidad. La fiscalidad, efectivamente, como decía antes, incluso la formación de miembros de la familia. Hay pues, servicios más de organización pues, de viajes o de eventos familiares, ¿no? Cuando tienes un consejo de familia, pues muchas veces se crean actividades alrededor de eso, que interactúa pues, con los primos que no te veías hace un montón, con demás, ¿no? Pues ese tipo de cosas a medida de lo que cada familia quiere, ¿no? También puede ocurrir que la familia pues, simplemente quiera que esto se destine a inversiones y punto. Y punto. Pues no, pues bueno, pues también puede ser. Bueno, con el cliente como centro de atención en la creación y en el desarrollo de este instrumento. Borja Cruilles, socio de iCapital, con experiencia en la industria de la inversión, un verdadero placer. Gracias por ayudarnos a los seguidores de Tiempo de Inversión a conocer este instrumento, las ventajas que me ofrece, en fin, qué beneficios aporta y cuándo es interesante crear un family office. Gracias, hasta la próxima, un verdadero placer. Gracias a ti, Manuel, y hasta pronto.